Hola, les hablaré acerca de los tratamientos térmicos. ¿Qué es un tratamiento térmico? El tratamiento térmico es la operación de calentamiento y enfriamiento de un metal en su estado sólido a temperaturas y condiciones determinadas para cambiar así sus propiedades mecánicas. A este se someten los aceros, metales y aleaciones para darles características más adecuadas para su utilización. Es importante recalcar que nunca se alteran sus propiedades químicas. Ahí podemos observar lo que es un horno. ¿Cuál es su importancia? Los tratamientos térmicos han adquirido gran importancia en la industria en general, ya que con las constantes innovaciones se van requiriendo metales con mayores resistencias, tanto al desgaste como a la tensión. ¿Qué factores debemos considerar? El tiempo y la temperatura. Es muy importante ya que depende de ellos, así va a ser el tamaño de las piezas y las características que deseamos obtener. Ahí podemos observar lo que es un diagrama de temperatura versus tiempo. Desarrollo de los tratamientos térmicos. Calentamiento hasta la temperatura máxima. Al empezar algún tratamiento térmico, se debe iniciar a la temperatura ambiente. La elevación de temperatura debe ser uniforme en toda la pieza y se logra aumentando la temperatura lo más lentamente posible. Permanencia a la temperatura máxima. Cada temperatura máxima es indicada en las especificaciones del tratamiento térmico que se va a aplicar. Tiempo de permanencia. Al llegar a la máxima temperatura, influye en el crecimiento del grano y por lo tanto debe reducirse todo lo posible, ya que es lo que estamos buscando. Y podemos ver un diagrama siempre de temperatura versus tiempo en el cual vemos temperatura de calentamiento, temperatura de permanencia y temperatura de enfriamiento. Ahora entremos ya en materia, tratamientos térmicos simples. En general, se utilizan 4 tratamientos térmicos simples, los cuales son recocido de proceso, recocido, normalización, esferización. Aquí vamos a observar lo que es un horno industrial. Más adelante entraremos en mayor profundidad en lo que consiste en ellos. Conclusiones y recomendaciones. El tratamiento térmico no modifica las propiedades químicas. La temperatura y el tiempo son decisivos para conseguir los resultados esperados. Podemos reducir la fragilidad de los metales gracias al uso de tratamientos térmicos. Altera las propiedades físicas y mecánicas sin cambiar la forma del producto. Y por último, debemos de contar con un horno confiable para que el tratamiento sea lo mejor posible. Gracias. Muy buenas, voy a hablar un poco sobre el tratamiento térmico denominado recocido, un proceso de eliminación del trabajo en frío. El trabajo de este tratamiento, conocido como recocido, es destruir los estados anormales en los metales y en las aleaciones, así como ablandarlos para poder trabajarlos posteriormente, claro, a una temperatura adecuada y duración determinada, seguido de un enfriamiento lento de la pieza tratada anteriormente. La finalidad, como antes se ha mencionado, es eliminar los esfuerzos residuales que se producen durante el trabajo en frío y eliminar por completo el endurecimiento por deformación. Este proceso consta de 3 etapas, como lo son la recuperación, la recristalización y el crecimiento de grano. La recuperación consiste en suministrar la energía térmica al metal con el fin de reordenar las dislocaciones en configuraciones de menor energía. Con ello obtenemos un cambio estructural denominado poligonización. También tenemos que tener en cuenta que disminuye la concentración de efectos puntuales, por lo que la resistencia no cambia mucho, que digamos, durante este periodo, pero mejora la ductibilidad, la resistencia a la corrosión mejora mucho, y hay que tener en cuenta que la resistencia eléctrica disminuye ligeramente. La recristalización, la temperatura de recristalización, disminuye al aumentar la pureza del metal. La adición de los elementos en disolución sólida incrementa la temperatura de recristalización. También tenemos que tener en cuenta que cuanto mayor es el grado de deformación, menor es la temperatura necesaria para producir la recristalización.
Se necesita una cantidad mínima de deformaciones para que sea posible la recristalización. Y como última etapa tenemos el crecimiento de grano. El crecimiento de grano es impulsado por la reducción de las entrecaras de alta energía como método para lograr la estabilización del sistema. La microestructura obtenida en este proceso, después de la recristalización, contiene una elevada concentración de límite de grano. A una temperatura suficientemente alta, podemos decir que los granos comienzan a crecer, como se puede notar en la foto, en ambas imágenes. En conclusión, el recocido es un tratamiento térmico utilizado para eliminar algunos o todos los efectos del trabajo en frío. Se practican tres tipos de recocido, como lo son la recuperación, la recristalización y el crecimiento de grano. Disminuye la concentración de efectos puntuales, pero disminuye la resistencia eléctrica. La temperatura de recristalización disminuye al aumentar la pureza del metal. Se necesita una cantidad mínima de deformaciones para que sea posible la recristalización. Y a una temperatura suficientemente alta, los granos comienzan a crecer de una manera notable. Este ha sido mi parte del trabajo. Kevin José Ramírez Abarca. Hola, mi nombre es Rodrigo Salvador Barras Castillo. En este caso vamos a ver el tratamiento térmico recocido y normalizado, endurecimiento por dispersión. Bien, los aceros pueden ser endurecidos por dispersión al controlar la finura de su perlita. Recordemos que el acero hipotectoide está formado por una mezcla de ferrita más perlita. En estos tratamientos, en estos aceros, nosotros lo que vamos a controlar es la finura de su perlita. Bien, el acero inicialmente se calienta para producir austenita homogénea. Paso o proceso también llamado austenitización. Esta austenitización hay que tenerlo muy en cuenta y hay que grabarse el concepto. Más adelante lo retomaremos. Bien, en el primer paso, el recocido o el primer tratamiento térmico de esto, el recocido o recocido completo como también se le llama, permite que el acero se enfríe lentamente dentro de un horno. Ya dice que cualquier acero, cualquier pieza se va a enfriar dentro del horno, produciendo perlita gruesa. Es la mayor identificación que podemos decir, que se produce una perlita gruesa. Bien. También tenemos la normalización. La normalización permite que el acero se enfríe con mayor rapidez. La normalización nos referimos cuando la pieza es sacada al aire y se enfría a temperatura ambiente, produciendo perlita más fina. Esta perlita más fina es la mayor propiedad de la normalización. Bien, ahora presentaré un diagrama que en este diagrama las propiedades a recocer y normalizar nos muestran todas las curvas de la normalización y recocido. Bien, la figura que estoy a continuación presenta las propiedades más comunes para el recocido y para la normalización. Nosotros observamos que en el eje de las X está el factor tiempo y en el eje de la Y está el factor temperatura, la propiedad de temperatura. Podemos observar que los dos procesos de normalización y recocido están a una alta temperatura, algo cercanas pero no son iguales. El recocido tiene una curva, tiene una alta temperatura en un largo tiempo y la normalización que tiene un comportamiento un poco lineal en este momento y tiene una curva de descenso. Este es a una alta temperatura pero a un bajo tiempo. Ya veremos estas propiedades más a profundidad. Bien, para recocido, la austenitización, que es el concepto que estudiamos, que mencioné anteriormente, pero para referirme a la austenitización, se refiere a que el acero se calienta desde un inicio para producir austenita homogénea. Ok, para recocido, la austenitización de acero hipotectoide se realiza a unos 30 grados centígrados,
arriba de los 30 grados centígrados. De estos 30 grados centígrados se realiza arriba del área de la temperatura 3, ¿verdad? Produciendo 100% austenita. Bien, en este proceso evita la formación de una película continua y frágil de cementita en los límites de grano que ocurren en el enfriamiento a partir de la región del 100% austenita. En este caso estamos a partir de la región del 100% austenita. Bien, en el proceso de recocido, el lento enfriamiento en un horno y la perlita gruesa que se forma, porque dijimos que en el recocido su mayor característica es que es la producción de perlita gruesa, dan una resistencia relativamente baja y una buena ductibilidad. Esto puede ser escogido para diferentes aplicaciones en la industria. Bien, ahora vemos para la normalización. Para la normalización, la austenitización, refiriéndose nuevamente a que el acero se calienta desde un inicio para producir austenita homogénea, se hace a unos 55 grados centígrados arriba del área 3. De igual forma, vemos que arriba del área 3 tenemos la normalización a una mayor temperatura de los 55 grados centígrados. Bien, en este proceso el enfriamiento es más rápido, por eso vemos la figura que nos muestra, porque en un menor tiempo, en comparación del recocido, la normalización se hace este proceso químico. En este caso, la perlita se hace más fina, el enfriamiento es más rápido, la perlita es más fina y produce una resistencia más alta, a diferencia del recocido que produce una resistencia relativamente baja. Estas son las dos características de recocido y normalizado. Como conclusión, nosotros sabemos que los tratamientos térmicos no modifican las propiedades químicas. Se pueden manejar propiedades como la ductibilidad en el proceso de recocido normalizado o la dureza del acero. También es muy importante estimar el tiempo, tomar en cuenta el tiempo de llevar a cabo estos tratamientos y la eficacia de nuestro horno. Gracias. Mi nombre es Rafael Antonio Díaz García y voy a hablar acerca del método de recocido de esferoidización. La esferoidización es un tipo de recocido utilizado principalmente para mejorar la maquinabilidad de los aceros con alto contenido de carbono. La estructura esferoidizada es deseable cuando es importante una mínima dureza, una máxima ductibilidad o una máxima maquinabilidad en aceros al alto carbono. Estos aceros se pueden recocer para desarrollar microestructuras llamadas esferoiditas. Al hablar acerca de la estructura, podemos decir que el tratamiento de esferoidización produce una estructura de grano de carburo esférico o globular en el acero, dándole la máxima blandura y ductibilidad a este. Esto se logra a nivel microscópico, cambiando las partículas alargadas y duras de carburo contenidas en el acero, en forma esféricas con diámetro y distribución conveniente. Parte del método de este tipo de recocido es aplicar varias combinaciones de temperatura y tiempos. Pueden usarse para lograr la forma y distribución deseada de las esferas de carburo. Como primer método es mantener durante un tiempo prolongado a una temperatura justamente por debajo de la línea crítica inferior a 1 en el diagrama de equilibrio, justamente a 704 grados centígrados. El segundo método es calentar y enfriar alternadamente entre las temperaturas que están justamente por encima o por debajo de la línea crítica inferior a 723 grados Celsius. Y el tercero es calentar a una temperatura por encima de la línea crítica inferior a 1 y luego enfriar muy lentamente en el horno o mantener a una temperatura justo por debajo de la línea crítica inferior, cercana a los 1300 grados Celsius. El proceso
es que en este ciclo de calentamiento masivo y sostenido toma de 20 a 50 horas para completarse. Varias combinaciones de temperaturas y tiempos pueden usarse para lograr la forma y distribución deseada de las esferas de carbono. Como conclusión, llego a que mantener durante un tiempo prolongado a la temperatura inferior de A1 descompondrá completamente la estructura perlítica y la red de la cementita en esferas, ya que es la forma geométrica de mayor equilibrio con sus alrededores. Gracias. Mi nombre es Cristian Arias, me corresponde la parte de aplicaciones. En los casos de los aceros hipotectoides, la temperatura de austenización recomendada es de 30 grados Celsius aproximadamente por encima de una temperatura crítica superior. Esta temperatura es la misma que se indica para otro tratamiento térmico como lo es el recocido. En este caso tenemos el temple continuo completo donde se aplican los aceros hipoeutectoides contenidos un carbono inferior al 0.9%. Se calienta la pieza hasta una temperatura de temple y seguidamente se enfría en el medio adecuado, llámese aire, agua, aceite o sales, con lo que obtenemos como elemento contribuyente la martesita. Recocido homogeneización. En este recocido, propio de los aceros hipoeutectoides, como vemos en la imagen, también tenemos el recocido de globalización, usado en aceros hipoeutectoides para ablandarlos después de un anterior trabajo de enfriado. Por lo general se desea obtener una globalización en piezas como placas delgadas que deben tener alta embutición y bajas dureza. Recocido subcrítico para un acero al carbono hipoeutectoide. Por lo general, las que no excedan de 600 grados. Liberan aproximadamente tensiones en este material y también ocasionan algunos crecimientos en el grano, si el material previamente fue templado, claramente. Generalmente se está mostrando la ferrita por encima de 600 y bajo los 723 se había recocido de globalización, puesto que no se sobrepasa la temperatura crítica. Comúnmente es usado para aceros aliados, para la gran resistencia, como el níquel y níquel MO. Y otros diferentes elementos. Este procedimiento es mucho más rápido y sencillo que los antes mencionados. Su enfriamiento es lento. También tenemos la parte de aplicación en la vainita. Este producto de la descomposición de la austenita, consistiendo de un agregado de ferrita y cementita, puede considerarse como una perlita muy fina en el medio. Se determina que es un acero hipoeutectoide y se compone de ferrita más perlita, un acero eutectoide únicamente de perlita y un acero hipereutectoide de perlita más cementita. También aquí tenemos demuestra la parte de cementita. Para este caso también podemos concluir que para todos estos tipos de aplicaciones hay diferentes funcionalidades. Cabe destacar que estas diferentes funcionalidades pueden ser como recocido, como tratamientos térmicos para al eliminar algunos u otros efectos de trabajo. También podemos en estas aplicaciones disminuir la concentración de efectos puntuales o disminuyendo la resistencia eléctrica para casos de parte eléctrica. También de estas aplicaciones la temperatura de recristalización disminuye al aumentar la dureza del metal. Y otra de las aplicaciones a una temperatura suficiente alta